A menos de 4 meses para la próxima elección presidencial es uno de los temas de los que más hablan los ecuatorianos. Siempre Ecuador está saturado de muchos candidatos a la presidencia, eso es innegable. Me parece muy mal para un país como el nuestro que tengamos tantísimos candidatos. 16 binomios se inscribieron para participar en los comicios que se llevarán adelante en febrero de 2025. El analista Alfredo Espinosa considera la cifra muy elevada. La premisa de que más candidatos es sinónimo de más democracia es falso, es totalmente falso, ¿no? El Ecuador es uno de los países con niveles de calidad de la democracia más bajos de la región. Y afirma que para los votantes configura un escenario de incertidumbre amplio. El daño, indudablemente, es el que los ciudadanos tengan que acudir a las urnas, encontrarse con una papeleta, con un álbum de cromos extensos, no saber por quién votar. El consejero electoral José Cabrera destaca la obligatoriedad del debate presidencial, contemplado en la norma ecuatoriana con todos los aspirantes. Esperamos mejorar para que la ciudadanía conozca y decida por quién votar, porque sí, es complicado de un abanico de 16 coger al mejor. Los candidatos a la jefatura de Estado incluyen al actual presidente Daniel Noboa, su rival de izquierda en el balotaje en 2023, Luisa González, el empresario Jan Topic y el líder indígena Leonidas Diza. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, de La Voz de América, para Telearuba. A casi una semana del impacto del huracán Milton en Florida, la envergadura de los daños es tan cuantiosa que podría cambiar los costos promedios de las pólizas de seguro, de acuerdo con expertos en este mercado. La repercusión económica del pago de todos estos siniestros que están ocurriendo se vean a futuro en cuanto a aumentos de pólizas, de las primas de las pólizas de los seguros, pero eso es un impacto que se va a ver mucho más en el mediano plazo. Para tranquilidad de los propietarios existe sobre este mercado de seguros un conjunto de regulaciones federales y estatales que garantiza el cumplimiento. Las compañías de seguro, ellos tienen que comprar su propio seguro, se dice reinsurance, que es para eso, es para tener los fondos adecuados cuando tengan estas tormentas, estas catástrofes. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado de Florida contabiliza hasta la fecha más de 123,000 reclamos solicitados por daños a causa de Milton. Solo 4.8% se considera como un caso resuelto. Un impacto previsto por ambos expertos consultados es que algunas aseguradoras abandonen el estado e incrementen el costo de las pólizas. Si tienen mucho riesgo en una sección, una parte, ellos o dejan de hacer pólizas en esa área y a veces también ellos no renovan las pólizas. En el corto mediano plazo las compañías de seguros muchas están planteando salir del estado de la Florida por el asunto de la alta siniestralidad que ellos están alegando. Pero hay que tener en cuenta también el hecho de que siempre el gobierno federal, cuando se declaran las emergencias, ayuda. El ajustador Euclides Martínez estima que los daños pueden alcanzar hasta 70% del monto de la cobertura de pólizas en Florida por esta catástrofe. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. La Casa Blanca continúa siguiendo de cerca lo sucedido en el Medio Oriente, esto después de que se reportara que Israel tendría listo el plan para atacar a Irán. Sin embargo, no se sabe cuándo esto podría suceder. El Departamento de Estado indicó que ellos han seguido hablando con el gobierno israelí acerca de este manejo de los objetivos militares, los cuales tendrían al margen la posibilidad de utilizar estos bombardeos para acabar con puntos nucleares o zonas petroleras. Sin embargo, durante las últimas horas la situación se ha vuelto más tensa, en especial después de que el gobierno estadounidense y la administración Biden en particular expresara su preocupación acerca de los bombardeos en Beirut. El 10 de octubre se había realizado el último bombardeo en esa zona que llevó a la muerte de por lo menos 22 personas, de acuerdo a la información que se dio a conocer por las autoridades locales. Mientras tanto, durante la jornada de este martes se registró
registró un nuevo bombardeo en la zona de Beirut, a pesar de que Estados Unidos ha dicho que no está de acuerdo con esta campaña, en particular en esta zona del territorio libanés. Mientras tanto, Israel ha defendido los ataques, asegurando que avisaron a la población que evacuara. Amnistía Internacional ha dicho que este tipo de avisos no se dan con suficiente tiempo para darle a las personas la posibilidad de escapar a estos ataques que continúan. Por otra parte, los Estados Unidos siguen monitoreando la situación humanitaria en Gaza después de revelarse que se mandó una carta por parte del secretario de Defensa y el secretario de Estado de los Estados Unidos, dando a Israel 30 días para que mejore el acceso de ayuda humanitaria. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca para Telearuba.